El rural de la región de Murcia presenta en su extremo más occidental un reguero de núcleos que con el paso del tiempo han perdido población. Estos núcleos, conocidos aquí como pedanías, se ordenan en el municipio de Lorca en diputaciones. La vida de nuestra protagonista transcurre principalmente entre la pedanía lorquina de Nogalte y el pueblo de Puerto Lumbreras. María nace el 8 de agosto de 1950. En su portada, el diario La Verdad informa de los avances yanquis en la Guerra de Corea y del estreno de la película Nacharregules en el cine imperial, protagonizada por la bellísima Zuli Moreno. En su última página, La Verdad hace propaganda de la obra sindical de Educación y Descanso. La noticia muestra a los productores afiliados de excursión hacia San Pedro del Pinatar y Puerto de Mazarrón. Yo nací aquí en Nogalte, que esto pertenece a Lorca, y como recuerdos tengo pues especialmente una perra que teníamos que se llamaba Canela, que éramos inseparables. Por donde iba yo iba la perra, que de hecho un día me perdí, porque salí a pasear a la perra y mi madre no me veía y cuando me encontró por poco se me calienta el cuerpo. Cuando yo era pequeña todas las casas estaban habitadas, todas. Y yo pues como aquí cerca no había gran cosa de vecinos, pues tenía una prima, y digo tenía porque se murió con 52 años de cáncer, que Dios la tenga en la gloria. Pues nos llevábamos como hermanas, estábamos siempre juntas en un lado, juntas en el otro. Y un aparcero que tenía mi abuelo, pues también tenía 2 o 3 niños, pues ya está, los más cercanos son con los que nos juntábamos a jugar y todo eso. Y como escuela tampoco había, pues aprendíamos en casa lo que los padres nos podían enseñar. Pues cuando nos juntábamos, 2 o 3, jugábamos a la rayuela esa que se hace en el suelo, hacíamos balones con flores de hoja albaida. Mi madre me compraba muñecas, que por aquellos tiempos no es que hubiese tampoco, todas las niñas tampoco tenían muñecas, pero mi madre pues, me compraba una muñeca de vez en cuando, que no me compraba muchas y tenía la culpa yo, porque las bañaba, que yo era muy limpia, y como las muñecas eran de cartón, pues cuando las bañaba ya la muñeca se deshacía. Como en mi casa éramos pocos y siempre se mataba un cerdo, casi siempre grande, pues yo la despensa la recuerdo bien. Siempre había chorizos, morcillas, los jamones, y teníamos ahí un poco más allá un trozo de tierra que dicen los Cegarras, que hay una balsa, y mi padre cultivaba allí de todo. O sea que de hortalizas no nos faltaba de nada. El autoconsumo era habitual en la sociedad rural de mediados del siglo XX. Sin embargo, algunos productos de la cesta de la compra quedan en el recuerdo de María. El almendragao, el primer tulipán que vino, porque por aquel tiempo de yogures nada, un chocolate que había que se llamaba chocolate Estárraga, que cada pastilla de chocolate traía un puentecillo, así de grande, los cuentos de Calleja. Eso era muy conocido y venía con cada paquete eso de chocolate un cuento. Pasaban vendiendo pescado, algunas veces con una mobileta. Es que hay que ver cómo cambia la vida. Pasaba otro con una furgoneta que llevaba hortalizas, de verduras, de lo que buscaras, de cosas para la cocina, todo tipo de verduras y frutas, lo llevaba aquel hombre en su camioneta, en su furgoneta, era una furgoneta lo que tenía. Pasaba otro que decían esquinquillero, que aquel llevaba que si agujas, que si hilo, que si esta, que si la otra. Y claro, y venía muy bien, porque como no tenían la cosa fácil para ir al pueblo, pues estaba la gente deseando que viniera. O también traían gas,
porque para alumbrarse había que alumbrarse bien con aceite, que a nosotros, gracias a Dios, no nos ha faltado nunca, porque como lo cosechábamos, y se alumbraba la gente con aceite o con gas, y entonces, pues lo que se tenía que alumbrar con gas, pues estaban deseando que vinieran para comprarle su botellita de gas. La referencia a las botellas de gas lleva a María a repasar la evolución de la forma de alumbrarse de la vecindad de Nogalte. Primeramente nos alumbrábamos con el candil de aceite o de gas, teníamos de las dos clases. Luego con el quinqué. Más tarde compró mi madre un camping gas, que eso ya era una luz preciosa, hombre, una hermosura de luz. Y la electricidad llegaría aquí, antes, no tengo presente la fecha, pero entre los 75 y los 80, porque mi hija mayor estaba pequeña cuando vinieron, por ahí, por esa fecha. El agua no siempre fue corriente. Pozos y fuentes permitían antaño el abastecimiento del agua. Más al principio teníamos los pozos que había que sacar el agua con el cubo. Venga en cuba, o bien para llenar los cántaros, o bien para llevar a la casa. Y luego más tarde, cuando ya hicimos la casa esta, como teníamos el pozo aquí delante, se compró un motor. Cuando vino la luz eléctrica, se compró un motor y con el motor la subíamos aquí al tejado. Y ya teníamos agua corriente por toda la casa. Hasta hace unos años, no muchos, que ya el Ayuntamiento de Lorca puso por aquí, no en todas las casas, porque es difícil, está muy diseminada, pero por aquí, por todos estos vecinos, sí nos puso el agua. El puerto, me acuerdo, yo he visto de ir viendo el aguador por allí con los cántaros y el carro repartiendo agua por las casas. Y aquí el de los pozos, y había que traerla con la burra y los 4 cántaros. Los cántaros estaban siempre en marcha, y si se rompía uno tenían que ir corriendo a comprar más porque se quedaban sin agua en las casas. Pues nosotros teníamos una tinaja, se traía el agua con los cántaros, unos cuantos viajes, se llenaba la tinaja y se guardaba la de la tinaja para fregar y para los animales y eso. Y la que había en los cántaros era para beber. María ratifica lo que evidencian los modelos meteorológicos. Entonces había 4 estaciones, lo que ahora no la hay. A mí me gusta mucho la ropa de manga semi. Y si me apuran no me la puedo poner, porque paso del frío directamente al calor. Y entonces sí, entonces la primavera pues era la primavera. Como llovía más y todo eso, pues todo florecía, teníamos un clima suave. Luego llegaba el verano, pues es normal con la época, y así sucesivamente. Las obras del AVE Murcia-Almería avanzan, previendo una estación en Lorca. María recorre hoy una autovía que le permite ir y venir con cierta facilidad a Puerto Lumbreras, Lorca, Vélez Rubio o a Murcia. En Corbera, un aeropuerto permite volar a destinos nacionales e internacionales. No teníamos más que la burra, y aquí no había caminos que pudiera pasar ningún coche, pues con la burra. Si había que ir a ver el Rubio, había que ir al puerto, la burra. Pero que los niños no iban porque ya tenía bastante la burra con todo lo que se compraba para comer, para encima ir cargando con más niñas. Entonces no salíamos, y a Lorca tampoco. Luego ya después se comenzaron a hacer caminos por aquí para carros. Nosotros mismos teníamos un carro, y entonces era diferente, porque iba al puerto, por ejemplo, y cargaba en el carro todo lo que quería. Poco tiempo después, como ya los caminos se habían abierto, ahí en Henares había uno que le decían Amador Matías, que Dios lo tenga en la gloria, que ha fallecido también, y se compró un coche y se dedicó a llevar gente de aquí al puerto, a Lorca o a Murcia, donde tenía que llevarlo. Él siempre con su coche, él hacía de taxista de la gente de la zona. Y entonces, claro, ya la cosa cambiaba. Si queríamos ir a Lorca, yo qué sé, porque hubiese en la plaza de toros, pero eso ya más mayor, ya teniendo yo de 15 años para arriba. Si queríamos ir porque hubiese pues, cualquier actividad, que hubiese un cantante que nos gustara o lo que fuera, pues contratábamos a Amador y ala.
a verlo. La infancia de María transcurría entre su casa y el campo. Como estaba así de joven y sola, pues mi padre pobre trabajaba lo suyo y lo mío. Entonces pues yo me quedaba en casa, que si fregaba, barría, preparaba la comida, y mis padres trabajaban en el campo. Cuando ya estuve un poco más grande, pues nos compartíamos mi madre y yo el trabajo de casa y salía al campo también. Segábamos, arrancábamos cebada, a recoger las almendras, a recoger olivas. Rondar, carabina, pretender, ajuar o pedir la mano son términos en desuso. Las madres no perdían a las hijas de vista, para nada. Nosotros, pues yo a mi marido lo conocía de siempre porque como eran medio familia y vivían ahí cerca, pero cuando comenzamos a noviar, pues ya está, mi madre siempre con nosotros. ¿Que íbamos al cine? Mi madre. ¿Que íbamos a Henares? Mi madre. Por aquí en las casas se hacían bailes o se hacían rifas. Y las fiestas en Henares se hacían muchísimas fiestas, que si San Antonio, que si la Candelaria, los Inocentes, yo qué sé. Y por el camino, allí a lo mejor te dejaba un poco por allí porque había gente, pero por el camino la madre siempre pegaba a la hija. Empezamos a noviar, venía aquí por casa los miércoles y los domingos, y cuando decidimos de casarnos, pues entonces se acostumbraba a que el novio hablara con los suegros, pero entonces acto seguido tenían que venir los padres del novio a hablar con los padres de la novia. Y ya esa noche se gobernaba todo. En las fiestas, por ejemplo, en Henares, bueno, y en todas partes, en las rifas y en los bailes era igual. Las chicas estaban por allí sentadas disimuladamente y el chico que quería bailar, pues iba y se acababa a bailar la que le gustaba. Y ya está. Se bailaban 3 o 4 parrandas y entonces le decía descansa y ya está, cada uno se iba al sitio de donde venía. Aquí lo que más se ha bailado ha sido parranda y malagueña. Alguna que otra jota, pero pocas, no todo el mundo sabía bailar la jota. Aquí en Novarte había una cuadrilla. Mi marido era panderista. Y Emilio Torrente, y Pedro Valera, y el Carujo, Diego Torrente el panderista, Jesús el Túnez, era un guión muy bueno. José Narciso era otro que también iba en la cuadrilla. José vive, pero se ha muerto el Carujo, el Torrente, Jesús el Túnez, Pedro Valera, Emilio Torrente, se han muerto todos. En ocasiones, los miembros de la cuadrilla servían de vehículo para entablar relaciones. Por aquí por las casas se hacían rifas también, especialmente en Navidad, que la cuadrilla salía de casa en casa y como había poco dinero le daban que si un espinazo, que si el gallo, que si estas, que si las otras, pues eso lo rifaban y era dinero que sacaban para la parroquia. Y cuando hacían la rifa, primero vendían los números a peseta o a lo que fuera, y luego hacían una puja. ¿Vale? Me dan tanto por esta, que si 2 pesetas, que si 3 pesetas, vale, 3 pesetas a las 3. Entonces se daban al que daba el dinero y él le decía, llévaselo a fulana, así disimuladamente. Entonces aquel cogía los números, los liaba y iba a decirlo, estos números te los manda fulanito de tal. Que ella tenía intención de salir con él o le gustaba lo que fuera, se quedaba con los números. Y esa noche hablaban juntos. Y si no le gustaba, decía, dile que no los quiero. Al margen de la parranda, otras músicas eran del gusto de María. Manolo Escobar, eso era el boom, y Antonio Molina. Y luego ya pues me gustaban también los Sires, los Bravos, los Brincos. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Teníamos la radio que tendría también 10 o 11 años cuando la compró mi padre. Cuando yo era así pequeña, se podían contar las casas que había radio. Y se juntaban los vecinos a escuchar la radio, en esta casa o en la otra, que había. Y me acuerdo que les gustaba escuchar un programa que había de música, de canción española.
En Radio Andorra. Aquí, Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Y iban a escuchar precisamente ese programa y cuando se terminaba, pues cada vecino para su casa. Y se juntaban también a ver las corridas de toros. Eso ya fue cuando hubo televisión. Las primeras teles, porque había pocas casas con tele. Pues cuando había alguna casa que tenía televisión, los vecinos iban corriendo a ver las corridas de los toros. Y me acuerdo de haber visto una fila de sillas así a todo alrededor, delante de la tele, y en el suelo sentados, los más jóvenes o los críos, por el suelo sentados, todo el mundo delante de la tele. La sangría demográfica del rural murciano afecta a pedanías como Nogalte. Los primeros que comenzaron a irse fue a trabajar fuera, bien a Francia, bien a Alemania, bien a Suiza. Se iban porque los sueldos eran más altos, lo primero, y lo segundo, que al cambio de los francos a la peseta aumentaba un montón. Entonces se iban, todos los que podían trabajar se iban fuera. Y luego cuando venían, unos hacían la casa en el puerto, otros en Vélez Rubio, otros en Murcia, y ya no se venían aquí. Y así, paulatinamente, se fue despoblando esto, que ahora prácticamente no queda nadie. Las estancias como jornaleros en Francia eran habituales en la segunda mitad del siglo XX. María también viajaba a Francia a la vendimia. María y su marido también emigran, si bien lo hacen temporalmente. Yo en Suiza estuve encantada de la vida, me gustaba mi trabajo, estuvimos muy bien. Él trabajaba en la construcción y yo trabajaba en la cocina de un hospital. Compartíamos un apartamento, cada uno su dormitorio y la cocina y el comedor a media. Cuando iban a hacer la chiquilla mayor, pues en vez de tenerla allí, decidimos venirnos aquí para que las madres estuviesen más tranquilas. El 19 de octubre del año 1973, la Rambla de Nogalte vio aumentar su caudal hasta los 3.000 metros cúbicos por segundo, alcanzando una altura de 15 metros en Puerto Lumbreras, arrasando todo lo que encontraba a su paso. María y su marido se encontraban en Suiza. No sabíamos si a la familia le había pasado algo, porque precisamente fue un viernes, y como el mercadillo aquí en el puerto es los viernes, pues nosotros decíamos, si han bajado al mercadillo, pues les puede haber pillado. Entonces, claro, ese sin vivir, de que no sabe si pasa algo o no. Y ya a lo menos a los 8 días ya restablecieron las líneas y pudimos hablar con la gente de Puerto Lumbreras y ya supimos que a los nuestros no les había pasado nada. Pero de todas formas aquí las fincas estaban hechas polvo. Nosotros vinimos en Navidad. Lo primero que nos encontramos fue donde había una pastelería que se la llevó y quedaban los postes, un coche que parece como si hubiese sido un papel de fumar, liado, vamos, envuelto en los postes de la pastelería. ¿Cuánta fuerza llevaría aquel agua? Porque un coche, para liarlo en un poste, eso es que había que verlo. Y yo qué sé, allí donde había casa no quedaba nada, había un pedrusco enorme, que lo leímos en el periódico, en Suiza, que decía que una piedra de 20 toneladas fue la que dañó los cimientos de las casas que pegaban a la Rambla, porque el agua la llevaba y la traía y cada vez que tocaba los cimientos, pues la dañaba. En fin, aquello fue muy grande. Tras el regreso de Suiza, María y su marido iban cada año como jornaleros a Francia. Mis padres se quedaban aquí en casa con la niña y con el trabajo que había que hacer y nosotros nos íbamos a trabajar a Francia. Allí hemos trabajado en todo. Primeramente eran unos invernaderos de tomates, luego los plantaron de rosales y también estuvimos trabajando en los melocotones. La actividad agrícola y ganadera ha ocupado la vida de María tras su regreso de Suiza a mediados de la década de los 70. Cuando vinimos aquí nos hicimos esta casa, que ahí la otra que teníamos pues dejaba mucho que desear. Se compró el tractor,
que las tierras siempre se labraron con las bestias y ya se labraba todo con el tractor. Y no sé, pues la cosa cambió mucho. Más antes la oliva y las almendras se echaban al suelo, compramos telones, en fin, ya la cosa se fue modernizando y cambió mucho. Más al principio había que sacarlas por el campo, las sacábamos por el campo, teníamos pocas y salían por el campo y cuando ya se veía que habían comido, se traían para casa, bebían agua al pasar por el pozo y eso. Pero cuando ya nosotros nos metimos, porque ya nos dedicamos más bien a eso, porque las cabras, pues no sé, ha habido tiempos que han dado un dinero, pues lo primero que se ha hecho por la mañana es ordeñar. Hubo un tiempo que ordeñábamos por la mañana y por las tardes, y cuando ya decidimos que no teníamos necesidad de morirnos ricos, solamente ordeñábamos y ordeñamos por las mañanas. Se les saca la leche a las cabras, se les pone su comida, el agua la tienen, el pienso igual, le toca el botón y les cae, pues se les echa su forraje y ese es el trabajo que dan. María explica, medio siglo después, cómo han cambiado las tareas en el campo. Y tanto que han cambiado, casi no se hacen, no se siembra, de cereales nada. Las almendras, tenemos un tractor, que ya lo he visto en la esquina, tiene un vibro, con el vibro y el tractor, si se cae alguna ni se recoge, así que estamos tirando a gandules. Las olivas, hay cuadrillas que se dedican a coger las olivas. Entonces, nosotros tenemos ya hace muchos años una cuadrilla que vienen, la cogen, ahí a la era viene el de la almazara, se lleva las olivas y ya está, ese es el trabajo que le damos. Cuando antes había que recogerla uno a uno. La vida de María ha transcurrido entre Nogalte y Puerto Lumbreras, pueblo por el que paseamos para evocar determinados pasajes que han sido parte del imaginario de María y que ahora sirven como referencia de los cambios que se han producido en el municipio murciano. Ahora hay el mercado del ganado, allí más abajo del puerto, una nave preciosa, con sus apartamentos para meter los animales y sus oficinas para veterinarios y todo ese tipo de cosas. Eso antiguamente pues no estaba. La feria la hacían en la Rambla. En la Rambla, allí acudían animales de todos los sitios, pero andando. Ahí por la Rambla de Nogalte abajo se veían pasar cuando había feria, que si con vacas, que si mulas, que si caballos, que si a la Rambla del puerto. Y también hacían allí el mercado de los cerdos, de la gallina y los pollos y todo eso. ¿Qué es un marchante? Pues el que se ocupaba de comprar esos animales y venderlos. Trataban el animal en la cantidad de dinero que creían oportuno. Y si se daban la mano, es que era palabra seria. Y si no se la daban, pues se podía romper en cualquier momento. En los tiempos de María, el acceso a la formación universitaria no siempre era posible. Siempre he tenido la queja de que no he podido estudiarme una carrera. En cambio, mis padres, de labores femeninas, se preocuparon de que supiese de todo. Yo aprendí a coser, que tenía 15 años, y me hice profesora. He estado dando clases de corte y confección, y patronaje y todo eso en el Centro de la Mujer. Aprendí a bordar a máquina, a bordar a mano, con lana. Yo bordo refajos. A mi hija le he bordado a cada una un refajo. Y dibujo y pinto cuadros, que todo eso lo hago porque me gusta. La primera máquina que hubo en casa, de pie, porque de esas de mano estaba la de mi abuela. La compró mi madre cuando yo tenía 12 años. Y como no había caminos, que es lo que hemos estado comentando antes, de que no había caminos, no había más que la burra, pues la trajeron de Lorca ahí a la carretera, no sé en qué coche, pues en el Ramadón no fue. En algún coche la trajeron a la carretera. Y entonces fueron de aquí con la burra, la cargaron en la burra y se la trajeron a casa. Esa cuando yo tenía 12 años. Que en esa en la que yo aprendí a bordar.
y llegaron las hijas. La mayor se llama Rosa, la otra Isabel y la pequeña Juani. Tuvimos la suerte de que los maestros venían del puerto y salían ahí a la carretera y se iban con ellos y con ellos venían. Eso hasta que terminaron la escuela aquí. Y a medida que fueron terminando, se fueron yendo al puerto a casa de sus abuelos para sacarse el bachiller. Pues terminaban el instituto y se iban para Murcia. Y allí pues, se han ido sacando las carreras. Si bien el no poder desarrollar estudios universitarios es una espina clavada, ello no ha sido óbice para el desarrollo de la curiosidad de María, tampoco para su alfabetización digital. A las dos mayores, mi padre, que en paz descanse, les compraba máquinas de escribir a cada una la suya. Y a la pequeña ya le compró un ordenador, chiquito, pero un ordenador. Que de hecho lo tiene aquí todavía, que ese no se lo lleva para Murcia. Allí se arregla con los portátiles. Y en ese ordenador ella me puso un programa en el que me dijo tienes que hacer así, así, así hasta que aprendas. Y aprendí de momento, cuando a uno le gusta una cosa. Y claro, pues ya me enseñé a escribir y ya comencé a escribir mis libros. He publicado ya 4 libros. El primero se llama 1001 adivinanzas murcianas, que ese se me ha agotado ya. El segundo, Historias del pasado. He publicado uno de cocina que tiene 343 recetas y Puerto Lumbrera, un lugar para visitar. María Pérez, también conocida como María, la de Nogalte, destaca por su participación en el tejido asociativo. Yo soy siempre presidenta de la Asociación de Vecinos en Nogalte, que de hecho ahora mismo me queda una que se llama Vecinas y Vecinos Pedanía de Nogalte. Y no sé por qué he tenido que resolver problemas, ya no solo los míos. He tenido que los vecinos, cualquier problema que se les presenta, allá que vienen a buscarme. Pues yo con mucho gusto voy con ellos a Lorca o voy al ayuntamiento, a urbanismo, donde sea. Lo tengo de costumbre y lo hago con mucho gusto. Yo cuando un vecino tiene un problema y yo le echo una mano y se le soluciona, yo me siento feliz. Nos despedimos de María, la de Nogalte, dinamizadora del tejido asociativo, con una curiosidad que parece insaciable, clave en el registro de la memoria de la vida de esas personas que nacieron y vivieron en las pedanías de la región de Murcia, con pasajes de vida que le llevaron a emigrar durante años y a trabajar como temporera, retornando más tarde a Nogalte y a Puerto Lumbreras, siendo testigo de su transformación y, en el caso de Nogalte, de su despoblamiento. Es María, la de Nogalte, una de las mujeres memorables de Murcia rural.